que nada, gracias. Gracias de verdad por dar la entrevista. Estamos en Semana Santa, Giorgio. Estamos a punto de celebrar la Semana Santa. Y normalmente hay una gran diferencia entre lo que tendría que celebrarse o recordarse en Semana Santa y lo que se hace. Se va de vacaciones, se gasta el dinero, se recuerda muy poco al Cristo y su sacrificio y su pasión. Antes que nada, quisiera que nos hablaras un poco de qué significa para ti, cómo nos puedes hablar de esa pasión, de ese sufrimiento y de esa resurrección. Daniel, la visión que yo tengo desde 16 años, primero fue con la Virgen de Fátima, cuando empezó este dolor que yo tengo, estas sanguinaciones diarias. Después la visión continuó con el Cristo mismo. Yo veo la figura del Cristo muy similar a la sábana santa. Y tuve también la oportunidad una vez de tocarlo, de compartir con él. Entonces el sacrificio de la cruz, de la Semana Santa, en esta semana que es sagrada, sí, tendría que ser todos los días. No es suficiente creer en el Cristo. Porque como tú has dicho en la pregunta, hoy en esta semana santa que se recuerda la crucifixión y la resurrección del Cristo, nos vamos de vacaciones, pero creemos en Cristo. Nos tomamos la comunión, pero hacemos cosas mundanas. Entonces la visión que yo tengo insiste en el decir que yo anuncie, que yo puedo anunciar, me invita a anunciar que no es suficiente creer en Él. Ocurre actuar, poner en práctica, que es la demostración si eres verdaderamente cristiano. Y actuar hoy significa renuncia, trabajar a favor de la vida. Por todo lo que está pasando en el mundo, no se tendría que tener tiempo ni siquiera para comer, por cuántas cosas tenemos que hacer para ayudar a los niños que se mueren de hambre, al sufrimiento, a las guerras injustas, a las grandes criminalidades que hay, a la contaminación del planeta. Entonces, en esta semana, creer no es suficiente. No solamente en esta semana, que es la más importante de todo el año. En todo el año tenemos que poner en práctica. ¿Qué puedo decir? Que la señal que yo tengo invita a esto y anuncia ahora más que nunca la segunda venida de Cristo. Me gustaría que nos pudieras hablar de esta segunda venida. Se especula mucho, se dice mucho, pero no se puede demostrar mucho. Sin embargo, hay profecías. Háblame un poco de esa segunda venida. Hay muchas profecías. Profecía de Nostradamus, la profecía maya, la profecía de Medjugorje, la profecía del Apocalipsis. Pero la profecía más grande la anunció el mismo Cristo. Nadie habla de esto, Daniel, casi nadie. Por esto me toca a mí hacerlo. Háblanos de ello. El Cristo, cuando termina el Evangelio, todos los 4 evangelios, empiezan los hechos de los apóstoles. Ahí el Cristo se asciende al cielo. Todo el mundo lo puede leer, no estoy revelando nada de nuevo. Delante de sus apóstoles, el Cristo asciende al cielo, adentro de una esfera, de una nube de luz. Y adentro de esta nave de luz, voces de ángeles dicen a los hombres que están abajo ahí llorando que el Cristo se está subiendo al cielo. Estas voces le dicen: hombres de Israel, ¿por qué lloran? ¿Por qué están tristes? Este Jesús regresará en la misma forma que ustedes lo están mirando ascender al cielo.
Entonces, cuando me preguntan cómo va a regresar el Cristo, nadie lo sabe. ¿Cómo nadie lo sabe? Si hay un hecho en el Evangelio tan claro. Regresará y bajará de una nube de luz y se presentará al mundo. Él anuncia en el Evangelio de Mateo, en una de las últimas prédicas que hace con sus apóstoles antes de la crucifixión. Los apóstoles están preocupados porque el Cristo sigue hablando del reino prometido, el reino de Dios. Entonces el reino de mi Padre de los cielos bajará en la tierra. Pero los apóstoles veían persecuciones, guerras, al mismo Cristo amenazado. Entonces le preguntan, Maestro, pero ¿cuándo tú vas a regresar? ¿Cuándo se va a cumplir lo que tú dices a todo el mundo? Entonces el Cristo lo mira y le dice, miran, queridos hermanos y amigos, porque Cristo consideraba a sus discípulos amigos. Todo lo que yo le voy a anunciar se va a cumplir antes que esta generación termine. Cuando el Cristo habla de generación, no se refiere a una generación de 30 años como la entendemos nosotros. Se refiere a una era. Entonces, cuando termina antes que termine esta era, lo que yo le voy a decir se va a cumplir todo, dijo el Cristo a sus apóstoles. Y una era es más o menos alrededor de 2100, 2150 años. Entonces estamos al final. Los mayas dicen que en el 2012 entramos en una nueva era. Puede ser la era del Acuario. No quiero especular sobre esto. Lo que yo sé y que esto es el tiempo que el Cristo profetizó. ¿Y qué profetizó? A sus apóstoles le dice claramente, en aquel tiempo, momentos antes, poco tiempo antes de mi manifestación, van a pasar las siguientes cosas. Guerras y rumor de guerras. Todo el mundo será lleno de guerras. Hambre y pestilencias. Y cada 5 segundos se muere un niño de hambre. Jerusalén será rodeada de ejércitos. El hermano matará en contra del hermano, el padre al hijo y el hijo al padre. Y en esta ciudad, me parece que son 40 años, 50 años que Palestina e Israel se matan como perros. Y son hermanos, Daniel. Isaac e Ismael, los hijos del patriarca Abraham, uno generó la religión islámica y el otro prosiguió la religión de Israel. Todos los años, si tú vas a Jerusalén, en una fecha precisa, hay 2 comunidades, una palestinense y una judía, con las armas en el bolsillo, que se arrodillan delante de la tumba del mismo padre. ¿No son hermanos? Después salen de la tumba y se disparan. Esta es una profecía que se está cumpliendo. Después el Cristo anuncia que los niños tendrán visiones. Y las apariciones marianas, tú en tus videos me parece que eres un experto de no son la mayoría de niños, pocos hombres adultos, la mayoría son niños. Y el Cristo sigue diciendo, y entre otras cosas, para no ser más largo, para sintetizar, dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz. El 14 de agosto del 2005 se presentó una cruz que Jaime Maussan, el periodista investigador de OVNI, y yo también, y todos nosotros, estamos difundiendo un video de una cruz que apareció en Estados Unidos. Este es un aviso, no es la cruz que todo el mundo va a ver, pero es un aviso de algo que el Cristo había prometido, porque la cruz, de acuerdo a los mensajes que yo recibí, se va a manifestar a 400 kilómetros afuera de la atmósfera de la Tierra, y es la última señal antes de la segunda venida del Cristo. Entonces el Cristo promete estos eventos, habla de catástrofes, terremotos y lo que está pasando como nunca en la historia,
al final se va a presentar a Él y finalmente vamos a entrar en la nueva era. Yo no creo en el fin del mundo, nunca recibí un mensaje que habla del fin del mundo. Se habla del final de los tiempos, de juicio final, pero no del final del mundo. Del gran cambio, la final de una era y el inicio de otra. Entonces, esto es profundamente en este momento la misión más importante desde la cual me tengo que ocupar, difundir la profecía de la segunda venida del Cristo, explicarla y hacer una relación entre estas señales que están pasando en todo el mundo en este momento con la presencia y el mensaje del Cristo cósmico, porque el Cristo no es solamente terrestre, es un Cristo universal. De eso quería que habláramos. Normalmente tú en todos los países que te has presentado has anunciado un Cristo que es más universal, que no es patrimonio de la Iglesia Católica. No. Háblanos de este Cristo. El Cristo es la inteligencia divina, la manifestación más alta de Dios. Dios es el creador, el Hijo es la luz unigénita. Todas las luces de las estrellas, de los soles, son una manifestación de la idea crística. Y cuando una civilización precisa un empuje evolutivo, esta inteligencia divina se incorpora en el ser más evolucionado que aquella civilización tiene. Hace 2000 años Jesús, el Maestro Jesús, incorporó al Cristo. Cristo incorporó al Maestro Jesús. Entonces el Cristo es cósmico. Hace millones de años, cientos de millones de años, ya el Cristo bajaba y visitaba otros mundos, redimía otras civilizaciones, mucho antes que la nuestra. Y estas civilizaciones, gracias a la ley del amor, han evolucionado rápidamente y se han convertido en lo que para nosotros son ángeles. Ángeles, seres más evolucionados. Entonces el Cristo no es el centro del mundo, del planeta Tierra, pero es el centro del universo. Se habla mucho en este